En lo que es la electroquímica de interfaces, pues nosotros, digamos, lo que realmente vemos es que la transferencia de carga ocurre entre el electrodo, que casi siempre pensamos que es un metal, y una solución acuosa con iones. Entonces, el metal puede estar cargado negativamente o positivamente. Toda la transferencia está concentrada en la interfase y la interfase realmente se concentra, ¿sí? Se concentra a la superficie del electrodo y las especies que entran en contacto con ella, que pueden ser las moléculas de solvente, los iones del del electrolito soporte, que puede ser una sal, ¿sí? Las especies, los iones positivos o negativos que esperamos reaccionen, ¿sí? También. Y entonces esa estructura de esta interfase electrodo medio electrolítico es la que facilita o no la transferencia de carga, el que una especie se deposite o, sí, reduciéndose, o una especie se oxide liberando electrones. Esa interfase tiene dos capas, ¿no? La que está en contacto con la superficie, la distancia media de esas especies a la superficie se conoce como el plano interno de Helmholtz, y la capa que está sobre esta primera, la distancia media, se conoce como el plano externo de Helmholtz. Y esa interfase tiene una resistencia al paso de corriente y también se puede comportar como un capacitor. Entonces, si la resistencia al paso de corriente es pequeña, entonces el sistema, pues la corriente va por aquí hasta el electrodo. Pero si la resistencia es alta, entonces la interfase puede almacenar carga y eso siempre ocurre, un poco o mucho, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues uno se da cuenta si tiene problemas. Y a veces los problemas no son necesariamente con la interfase. Siempre pensamos en ello, pero hay otro tipo de situaciones. Entonces, las variables que tenemos que considerar para que un sistema electroquímico funcione, y les digo porque yo siempre pienso es en el electrodo, son las que ustedes ven allí. Variables asociadas al electrodo como el material. Si para una cierta reacción un metal puede ser idóneo, para otra ese no, y sí un segundo material. El área superficial, no es lo mismo una superficie lisa que una superficie rugosa, un electrodepósito o un material nanoparticulado. La geometría de la superficie, o sea, hay un arreglo atómico que es muy importante para que la especie que llegue, a veces una molécula, interactúe, se absorba, que es, entre en contacto con la superficie, y también las condiciones de la superficie, que puede ser que el material catalítico sea el metal, pero los metales se oxidan, y sobre el óxido no hay conducción. No hay transferencia de carga a condiciones de temperatura ambiente, ¿sí? El transporte de masa. El material puede ser muy bueno, ¿sí? Como catalizador de la reacción. Pero si las especies que tienen que reaccionar no llegan, entonces tenemos un problema. El medio electrolítico tiene que conducir y la especie de interés tiene que difundirse y llegar hasta la superficie. Si es una especie cargada, entonces vamos a tener un fenómeno de migración, o necesitamos colocar un agitador para favorecer que la especie llegue a la superficie. Entonces el transporte de masa es tan importante como la actividad catalítica del electrodo o del material electrónico. Ahora, en la solución electrolítica, pues tenemos que tener un electrolito soporte. Puede ser el ácido, puede ser sales, puede ser otro tipo de sustancias que favorezcan la conducción de carga. Ahora, hay reacciones que dependen del pH. Entonces, es algo que también hay que controlar. Y en ocasiones el potencial con el que nosotros trabajamos hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque resulta que a veces en el potencial de interés, el solvente que hemos pensado también reacciona. Entonces, la corriente que estamos generando puede ser porque está reaccionando, la especie de interés se está oxidando, se está transformando en CO2,
pero el solvente también está reaccionando. Entonces tenemos que buscar un solvente diferente para poder trabajar allí. Variables externas, la temperatura, la podemos controlar con un termostato. La presión, también, ¿sí? No, uno no piensa tanto en eso, uno piensa más en temperatura y el tiempo de reacción, ¿sí? Y entre las variables eléctricas, pues nosotros podemos manejar en el equipo el potencial, la corriente y la carga. En la imagen tenemos dos. Cómo mejorar el área superficial para ser más eficientes. También algunas información sobre el transporte de masa, particularmente convección, y el efecto del potencial. Entonces, acá tenemos dos perfiles de voltametría, o sea, uno va de un potencial inicial a un potencial final, esto es cómo responde a la superficie de platino en medio ácido, entonces tiene acá unos picos, eso significa que hay transferencia de carga, luego hay un intervalo donde la corriente no cambia y luego volvemos a tener unas ondas o unos picos. Aquí nuevamente hay transferencia de carga. Cuando no regresamos, el barrido que acabamos de hacer se conoce como barrido anódico, procesos de oxidación. Cuando regresamos al potencial inicial, también hay picos. Entonces hay transferencia de carga. Aquí hay unos procesos de reducción y luego el perfil se repite. Si ustedes ven, este perfil que nos muestra, digamos, lugares, o sea, valores de potencial donde hay transferencia de carga, aquí hay dos regiones. Esta se conoce como la región de hidrógeno y esta como la región de oxígeno. Esto es ácido sulfúrico sobre platino, una solución de sulfúrico sobre platino, y a la derecha tenemos la misma solución, pero sobre oro. ¿Qué diferencia hay? Aquí a la izquierda tenemos la región donde el hidrógeno se oxida y se reduce, mientras que sobre el oro no. Entonces, el oro no es un buen catalizador para las reacciones de oxidación de hidrógeno y de reducción de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos digamos, un ejemplo de cómo el material es clave en una reacción. Este es otro ejemplo. Tenemos metanol, que es un compuesto orgánico en una concentración razonable en ácido sulfúrico. La línea continua es platino. La línea en trazo es un material de platino modificado con rutenio. Entonces, ustedes ven aquí que aquí no vemos niveles de corriente cuando vamos de un potencial menor hacia uno mayor. En la medida que pasamos por encima de 0,35 voltios comparado contra un potencial de referencia, de electrodo de referencia, que es el de hidrógeno, el reversible de hidrógeno, entonces nosotros vemos que sobre platino, el inicio de corriente es a un potencial alrededor de 0,6. Ustedes ven que la corriente que estaba muy pequeñita comienza a aumentar rápidamente. Pero sobre el material de platino rutenio, el inicio de la corriente es a un potencial menor. ¿Cuál de los dos es mejor como catalizador? El material de platino rutenio, donde se necesita menos potencial, o sea, menos energía para que inicie la transferencia de carga. Ahora, sobre el área superficial. Si yo tengo una superficie, por ejemplo, de platino lisa, muy bien pulida, de 1 centímetro cuadrado, yo voy a tener moléculas que van a reaccionar sobre ella. Pero si yo pienso en pequeñas partículas, pequeños cubitos de 2 nanómetros, como son estas partículas de acá, son alrededor de 4 nanómetros, los punticos oscuros, los punticos que no se ven tan definidos son partículas de carbono de 20 a 30 nanómetros. Entonces, ¿cómo afecta el uso de los nanomateriales? Si nosotros vemos acá que en la medida que va aumentando el tamaño de la arista de los cubos, cuando tengo 8 átomos, todos los átomos están en la superficie. Cuando paso a 4 átomos de arista,
el 87,5 de los átomos está en la superficie. Cuando paso a 6 átomos, el 70% de los átomos están en la superficie, ¿sí? Pensando en partículas que sean cubos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo 4 nanómetros como tamaño de partícula, podemos tener áreas para el material de 80 metros cuadrados por gramo. Es un área superficial muy alta. Si tuviera una lámina donde el área superficial fuera de 1 centímetro cuadrado, yo les apuesto que eso es muchísimo menor cuando comparamos la masa que una pequeña cantidad de nanomateriales. Entonces, por eso el gran potencial del uso de los nanomateriales. Ahora, si yo miro cómo cambia el porcentaje de los átomos en la superficie cuando aumento el tamaño de 1, que es el 90% en la superficie, a 10 nanómetros, en 10 nanómetros es apenas el 14%. Entonces, la tendencia es a usar materiales de alta área superficial, no solamente por el área, sino los átomos que están en las aristas y en las puntas son más reactivos. Entonces, nosotros nos beneficiamos de los procesos de tratamiento. En todo este proceso, pues, eso depende de que tengamos un buen material preparado, un buen electrodo, y en el curso que esperamos ustedes asistan, pues vamos a ver los problemas que se dan cuando el material no queda bien preparado, que en muchos casos es así. O sea, muchas veces uno puede preparar nanomateriales, sí, pero que sean homogéneamente dispersos a micro y nanoescala, eso es diferente. Aquí hay un ejemplo donde un material preparado de otra forma, no el de la foto, se observan clústeres de más de una micra de platino sobre polvo de carbono y entonces uno está perdiendo material. Y eso pues no es lo deseable. Ahora, ¿qué pasa con el transporte de masa si requerimos que las especies electroactivas o especies de interés lleguen a la superficie? Entonces, la ubicación del agitador, ¿sí? Es clave. No es lo mismo colocar el agitador en el centro donde vamos a tener corrientes convectivas que si lo colocamos a uno de los lados. Acá la agitación al final es mejor. Ahora, también depende de la altura, entonces el tipo de agitación se mejora. Ahora, la forma del agitador, considerando el mismo tamaño, pero de forma diferente, nos va a generar flujos en el interior de la solución. Entonces, si yo quiero hacer una electrodeposición, tengo que mirar cómo va a ser el flujo, ¿sí? Ahora, aquí pues tenemos ejemplos solamente de agitadores colocados en el centro o en el lado, pero los podemos colocar sobre las paredes del recipiente para favorecer, por ejemplo, un flujo directo hacia una superficie al otro lado, ¿sí? Entonces, el diseño del reactor, la disposición de los electrodos y toda una serie de condiciones son las que hacen que el proceso sea eficiente, no solamente un buen material electrónico. Finalmente, el potencial, ¿no? Nuevamente esta imagen, este es un trabajo que publicamos hace rato, ¿sí? La oxidación de metanol. Entonces, nosotros vemos que sobre platino rutenio el metanol se oxida, perdón, aquí, la actividad catalítica, ¿sí? A más o menos 0,6 voltios es mayor para el platino rutenio que para el platino, para la oxidación de alcohol. Pero si aumentamos un poquito, entonces ahora la actividad catalítica es mayor para el platino, que es la línea continua en un potencial mayor. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. La gente se emociona cuando ve un pico. Entonces, en el pico se dicen, bueno, aquí es donde hay la mayor actividad catalítica. Sí, pero el pico es posterior a un inicio de la oxidación y llegar de este potencial, donde arranca el proceso de oxidación, el potencial de pico, eso es energía y a escala industrial eso es dinero. Y no siempre es viable por el consumo de energía. Este es un proceso de oxidación. Entonces, por ejemplo, el metanol sobre platino, ¿sí? Va perdiendo los hidrógenos, se transforma en un intermedio, un intermediario, que es el monóxido de carbono, que reacciona con especies OH que aparecen a potenciales más altos e interaccionan con el monóxido de carbono que se ha formado a partir del metanol para producir el CO2.